el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub. La Biblia en 365 días. Un libro sagrado, abierto en mis manos, 365 leyendo, buscando tus planos, hacia un futuro lleno de paz. Bienvenidos al día 11 de este recorrido por la Biblia en 365 días. Hoy hablaremos de algo poderoso: prosperar en tiempos difíciles. Todos atravesamos por momentos donde parece que las aguas están cerradas y no hay salida. Pero existe un antiguo axioma que dice: si quieres caminar sobre el agua, tienes que bajar de la barca. Y yo añadiría: si quieres que Dios abra el mar, primero tienes que mojarte los pies. Muchas veces pasamos una gran parte de nuestras vidas esperando que Dios actúe primero. Pero, ¿y si Dios está esperando que tú des el primer paso de fe? Si quieres que Dios haga algo sobrenatural, tú tienes que hacer lo natural. Tomar una decisión determinante, dar un paso arriesgado pero calculado, hacer un sacrificio desinteresado o dar un salto de fe. El primer paso siempre es el más difícil porque es el que rompe la inercia y vence al miedo. Pero cuando tú te atreves a avanzar, Dios abre caminos en medio del mar. Su poder se perfecciona en tus debilidades. ¿Qué paso entonces necesitas dar hoy? No te preocupes si aún no te sientes listo. Dios te capacita. Él usa tus fortalezas, pero también tus debilidades para mostrar su gloria. Nuestro Dios entonces nos acompaña en este día 11 y nos va a acompañar hasta que cumplamos los 365 días, con sabiduría, con valentía y con mucha fe. Las lecturas para el día de hoy se encuentran en Génesis, capítulo 24, verso 52, hasta el capítulo 26, verso 16. Mateo, capítulo 8, versos del 18 al 34. Salmo, capítulo 10, versos del 1 al 15. Y Proverbios, capítulo 3, versos 7 y 8. ¿Qué te parece si me acompañas en una oración? Señor, ayúdanos a confiar en ti, aun cuando veamos aguas turbulentas. Danos la fe para dar el primer paso, aunque no veamos todo el camino completo. Que mis debilidades sean la oportunidad para que tu gloria brille en mi vida. Hoy nos rendimos delante de ti, confiamos en que tú nos ayudarás a prosperar en medio de tiempos difíciles. Enséñanos hoy a través de tu palabra. Que tu palabra sea nuestro sustento y sea nuestra guía, nuestra hoja de ruta. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos. Génesis, capítulo 24, verso 52. Cuando el siervo de Abraham oyó la respuesta, se postró hacia el suelo y adoró al Señor. Después sacó joyas de plata y de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También entregó valiosos regalos a su hermano y a su madre. Luego comieron y el siervo y los hombres que lo acompañaban pasaron allí la noche. Pero temprano, a la mañana siguiente, el siervo de Abraham dijo: envíenme de regreso a mi amo. Queremos que Rebeca se quede con nosotros al menos 10 días, dijeron su madre y su hermano, y luego podrá irse. Pero él dijo: no me retrasen. El Señor hizo que mi misión tuviera éxito. Ahora envíenme para que pueda regresar a la casa de mi amo. Bien, dijeron ellos, llamaremos a Rebeca y le preguntaremos qué le parece a ella. Entonces llamaron a Rebeca. ¿Estás dispuesta a irte con este hombre?, le preguntaron. Sí, contestó, iré. Entonces se despidieron de Rebeca y la enviaron con el siervo de Abraham y sus hombres. La mujer que había sido niñera de Rebeca la acompañó. Cuando Rebeca partía, le dieron la siguiente bendición: hermana nuestra, que llegues a ser la madre de muchos millones, que tus descendientes sean fuertes y conquisten las ciudades de sus enemigos. Después, Rebeca y sus siervas montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así que el siervo de Abraham se llevó a Rebeca y emprendió el viaje. Mientras tanto, Isaac, que vivía en el Negev, había regresado de Beer
Lahai Roi. Una tarde, mientras caminaba por los campos y meditaba, levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello. ¿Quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos?, preguntó al siervo. Y él contestó: es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Capítulo 25. Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Setura. Ella dio a luz a Simram, Joksam, Medam, Madián, Isbac y Suá. Joksam fue el padre de Seba y de Dan. Los descendientes de Dedán fueron los asueros, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Ábida y Elda. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de Setura. Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac, pero antes de morir le dio regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de su hijo Isaac, enviándolos a una tierra en el oriente. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, y luego de una vida larga y satisfactoria, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela, cerca de Manre, en el campo de Efrón, hijo de Zohar el hitita. Este era el campo que Abraham había comprado a los hititas y donde había enterrado a su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, quien se estableció cerca de Bel Lahai Roi, en el Negev. Este es el relato de la familia de Ismael, el hijo de Abraham, por medio de Agar, la sierva egipcia de Sara. La siguiente lista corresponde a los descendientes de Ismael por nombres y clanes. El hijo mayor fue Nebaiot, seguido por Cedar, Abel, Misbán, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos 12 hijos de Ismael fueron los fundadores de 12 tribus. Cada una llevaba el nombre de su fundador, registradas según los lugares donde se establecieron y acamparon. Ismael vivió 137 años, después dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Los descendientes de Ismael ocuparon la región que va desde Ávila hasta Shur, que está al oriente de Egipto, en dirección a Asiria, y allí vivieron en franca oposición contra sus parientes. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo, en Padaram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella consultó al Señor: ¿por qué me pasa esto? Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó de que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel, por eso lo llamó Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú, y por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 70 años cuando nacieron los mellizos. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales de caza, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Y Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú.
¿de qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Saúl un guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en los tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Y el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo, con estas palabras, confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a tu padre Abraham. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras. Y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo, es mi hermana. Tenía temor de decir, ella es mi esposa, porque pensó, me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo después, Abimelec, el rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Al instante Abimelec mandó a llamar a Isaac y le exclamó, es evidente que ella es su esposa. ¿Por qué me dijiste es mi hermana? Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. ¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa?, exclamó Abimelec. Uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella, y tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado. Entonces Abimelec dio esta orden a todo el pueblo. Cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. Cuando Isaac sembró los cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, de manadas de ganado, de ciervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que había cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. En Génesis capítulo 24, verso 52, vemos cómo inicia este pasaje. Cuando el siervo de Abraham oyó la respuesta, se postró hasta el suelo y adoró al Señor. Cuando el siervo recibe la confirmación de Dios, su primera reacción fue adorar. Cuando tú veas la mano de Dios en tu vida obrar, tu primera respuesta debe ser gratitud en tu corazón. Si algo es que nosotros no podemos ser, es ingratos con Dios. Nosotros no podemos ser y no debemos ser ingratos con Dios. Debemos reconocer todo lo que Él hace por nosotros, todas las formas como Él tiene de bendecirnos. Dale las gracias a Dios y dile gracias, Señor, porque solamente tú pudiste haber hecho esto. Todo te lo debo a ti. ¿Reconocemos a Dios en nuestras victorias? ¿Es nuestra respuesta siempre de gratitud a Él? Nuestra respuesta siempre debería ser de adoración y de acción de gracias para Dios. Y luego, en el verso 58, llaman a Rebeca y le dicen, ¿estás dispuesta a irte con este hombre? Y me gusta mucho la respuesta de Rebeca, porque la respuesta de ella me muestra fe y también me muestra valentía. La mayor parte de nuestro tiempo nosotros andamos justificando nuestras acciones. Pero Rebeca responde, sí, iré. Cuando piensas en un plan de acción, ¿tú estás buscando la aprobación de Dios para algo que ya decidiste hacer? ¿O estás dispuesto a cancelar ese plan si los principios de Dios en la Biblia son contrarios a tus acciones? ¿Qué harías tú? Y en el verso 67 dice, luego Isaac le llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Todo el resultado de la oración fue que Rebeca se casó con Isaac. Y Dios, a través de ella,
trajo consuelo por la muerte de su mamá. Y es que Dios siempre llena vacíos emocionales con su provisión perfecta. Dios siempre se encarga de consolarnos. Hay quienes han perdido un ser querido y se sienten inconsolables. No hay algo que alguien te pueda decir que traiga consuelo y paz a tu vida. Pero quiero recordarte que el Espíritu Santo, la Biblia dice que Él es el consolador. No hay alguien que te conozca más en la tierra que el Espíritu Santo. Y no existe un amor tan grande por nosotros que el que nos tiene el Espíritu Santo. Y Él quiere traer consuelo a tu vida. En el capítulo 25 y en el verso 5 dice: Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac. Y es que la bendición de Dios continuaba en la vida de Isaac y él recibió una herencia anticipada. Y vemos en el verso 7, cuando ya Abraham tenía 175 años, muere en buena vejez, luego de una vida larga y satisfactoria. Dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Abraham vivió una vida plena y eso refleja la paz de alguien que caminó con Dios hasta el final. Abraham también es conocido como un amigo de Dios. Y él no solamente vivió bien, sino su vejez fue buena y su vida fue larga y satisfactoria. Y eso les espera a todos los que caminan con Dios. Muchos son los que comenzamos el reto buscando a Dios, buscando caminar con Dios los 365 días de ese año y todos los años de nuestra vida. Pero son pocos los que continuamos día a día levantándonos, esforzándonos, sacando fuerzas en medio de la debilidad para continuar con nuestro compromiso. Luego, en el verso 21 de este mismo Génesis 25, encontramos el momento en el que Isaac le ruega a Dios a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. Y la Biblia dice que el Señor le contestó la oración a Isaac y Rebeca quedó embarazada nada más y nada menos que de mellizos. Y Dios quiere conceder nuestras peticiones, pero Él quiere que nosotros se las presentemos. Y sí, tú tienes que interceder por aquellos que amas. Y cuando tú intercedas, Dios te responderá con un milagro. Yo te invito a interceder hoy por aquellas mujeres que no pueden tener hijos, pero que su deseo es ser mamás, para que de alguna forma Dios se encargue de bendecirlas. Y te pido que ores porque Dios tiene un milagro con tu nombre. Así como Isaac oró a Dios por algo tan preciado como un hijo, a lo largo de la Biblia siempre se nos anima a orar y hasta implorar por nuestras necesidades más personales e importantes, porque Dios quiere conceder nuestras peticiones. Aún así, como bien supo Isaac, Dios pudo decidir retener su respuesta por un tiempo para incrementar nuestro discernimiento en cuanto a lo que realmente necesitamos, para permitirnos madurar, porque así vamos a poder emplear sus dones con mayor sabiduría. ¿Y cuánto nos falta la sabiduría? Muchas veces el sentido común no parece ser muy común. La vida de Esaú estuvo llena de decisiones de las que se debe haber arrepentido el resto de su vida. Lo que Esaú perdió por un plato de lentejas no fue la bendición de Dios. Dios lo bendijo mucho en su vida. Lo que él despreció fue continuar con el legado de salvación a la que su familia había sido llamada. Sigamos entonces el ejemplo de Jesús, que valoró su llamado por encima de todo. Porque él en el verso 31 decide cambiar sus derechos de hijo. Y era un honor especial el ser el primogénito, pero él no consideró las consecuencias. Y la Biblia en el verso 34 nos dice que mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Nunca sacrifiques lo eterno por algo que caduca. Los derechos de hijo mayor eran un honor especial que recibía el primer hijo que nacía.
incluían una doble porción de herencia de la familia junto con el honor de llegar a ser algún día el líder de la familia. El hijo mayor podía vender sus derechos o regalarlos si quería, pero si lo haría, perdería los beneficios materiales, su posición de líder de la familia. Al vender sus derechos de hijo, Esaú despreció por completo las bendiciones espirituales que le pertenecían. Esaú entregó los beneficios permanentes de sus derechos de hijo mayor por el placer temporal de un plato de lentejas, de un poco de guiso, y él actuó impulsivamente por satisfacer sus deseos inmediatos, sin detenerse a considerar las consecuencias a largo plazo. Nosotros podemos caer en la misma trampa. Cuando vemos algo que deseamos, nuestro primer impulso es obtenerlo. Al principio nos sentimos intensamente satisfechos y en ocasiones hasta poderosos porque hemos obtenido lo que nos propusimos, pero el placer inmediato a menudo opaca el futuro. Podemos evitar el error de Esaú al considerar antes de actuar. Piensa entre la satisfacción inmediata en contraste con las consecuencias. Esaú exageró el hambre que tenía cuando dijo: "Me estoy muriendo de hambre". Su manera de pensar estimuló su decisión, ya que si se estaba muriendo de hambre, ¿de qué le serviría una herencia? Su condición inmediata nubló su mente y no pensó en nada más. Y a menudo nosotros experimentamos situaciones similares. Por ejemplo, el apetito sexual apremia. El compromiso del matrimonio no parece tan importante entonces. Y en ocasiones sentimos tanta presión por ciertas cosas que no nos importa lo demás y perdemos la perspectiva correcta. Sobrepasar ese instante lleno de presión suele ser más difícil al enfrentar la tentación. Génesis capítulo 26, verso 12. Dios prospera aún en tiempos difíciles. La Biblia dice en el verso 12 que cuando Isaac sembró los cultivos ese año, cosechó 100 veces más del grano que se había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Pero también la Biblia nos dice que él adquirió tantos rebaños de ovejas, de cabras, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Este pasaje nos muestra cómo la obediencia, cómo el trabajo constante bajo la dirección de Dios siempre produce una cosecha abundante. Isaac no solamente sembró semillas en la tierra, sino también su fe en las promesas divinas. Cuando nosotros sembramos con fe, vamos a cosechar con gozo, porque la provisión de Dios siempre será más grande que nuestras expectativas. Isaac sembró en un tiempo de hambre, confiando en que Dios honraría su promesa. La multiplicación que recibió no fue suerte, fue el resultado de la bendición divina. Cada vez que a ti te pregunten cómo es que Dios te está bendiciendo, de dónde es que estás teniendo tanto, tú respóndeles que no es suerte, es la bendición de Dios. Porque cuando Dios está en tu siembra, Él también estará en tu cosecha. Y la prosperidad de Isaac era visible para todos. Sin embargo, más que un simple éxito material, era evidencia del favor de Dios sobre su vida, del pacto que Dios tenía con su familia, con Abraham. Pero, aún con todo, los filisteos comenzaron a envidiar el éxito. Pero la bendición seguía avanzando. Esto nos recuerda que ninguna crítica humana puede anular los planes de Dios. Cuando Dios abre una puerta, ni siquiera la envidia puede cerrarla. Y quiero recordarte algo. Este verso dice que Isaac sembró sus cultivos ese año y cosechó 100 veces más. Yo quiero tomar esta palabra para todos los sembradores, porque cada vez que tú siembres este año, vas a cosechar 100 veces más de todo lo que estás sembrando. La mayor semilla que nosotros podemos recibir siempre es la palabra de Dios. Por eso yo estaba orando mucho para que todos los que querían tener su Biblia la tengan. Y quiero darle las gracias a todos los ángeles donadores de Biblias, porque muchas personas se han comenzado a unir al reto porque alguien les regaló una Biblia. Y regalar una Biblia es como sembrar fe en un corazón. El mejor regalo es la Biblia, porque sus palabras son vida para quien la recibe y verdad eterna para quien la vive. Así que mi oración por ti hoy es que coseches 100 veces más de todas esas siembras
que estás dando, que estás sembrando, que estás bendiciendo a otras personas. Que este sea un año de verdad en el que Dios corone tu año con favor y con misericordia. Mateo 8, del 18 al 34. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que regresaran al otro lado del lago. Entonces, uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: «Maestro, te seguiré donde quiera que vayas». Y Jesús le respondió: «Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza». Otro de sus discípulos dijo: «Señor, deja primero regrese a casa, entierre a mi padre». Y Jesús le dijo: «Sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos». Luego, Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente, se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar», gritaron. «¿Por qué tienen miedo?», preguntó Jesús. «¿Tienen tan poca fe?». Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: «¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen». Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, 2 hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle: «¿Por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios». Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron: «Si nos echas fuera, envíanos a esa manada de cerdos». «Muy bien, vayan», les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban a los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Este pasaje de Mateo relata 3 escenas poderosas que revelan la autoridad y el poder de Jesús sobre nuestras vidas: el llamado, el discipulado, la calma en la tormenta y la liberación de los demonios. Mateo 8, del 18 al 22 dice que entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Y Jesús le respondió: «Los zorros tienen madrigueras y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza». Jesús nos enseña que el discipulado es un llamado a una vida de entrega total, sin garantías de comodidad. Y es que seguirlo requiere renuncias a nuestras seguridades terrenales. Seguir a Jesús no siempre es fácil y no siempre es cómodo. Con frecuencia implica hacer sacrificios y pagar un alto costo sin recompensa ni seguridad terrenal. Seguir a Jesús es gratis, pero ser su discípulo te costará todo lo que tienes. Aunque el costo de seguir a Cristo es alto, vale la pena. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a sacrificar la comodidad para obedecer el llamado? En Mateo 8, del 23 al 27, Jesús calma la tormenta. Y Él les dice: los discípulos fueron a despertarlo clamando: «Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar». Y Jesús respondió: «¿Por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe?». Y luego se levantó y reprendió las olas, y de repente hubo gran calma. Jesús no solamente estaba presente en la tormenta, sino que tenía autoridad sobre ella. La presencia de Jesús siempre transforma nuestro temor en paz. A pesar de que los discípulos habían sido testigos de muchos milagros, la tormenta causó que se dejaran llevar por el pánico. A menudo enfrentamos tormentas en las que nos parece que Dios no puede o que no quiere intervenir. Sin embargo, cuando realmente comprendemos quién es Él, nos daremos cuenta de que Él domina tanto las tormentas de la naturaleza como las tormentas de nuestro corazón. El poder de Jesús de ir a calmar la tormenta
puede ayudarnos también a lidiar con los problemas que estamos enfrentando. Jesús está dispuesto a ayudarnos si tan solo se lo pedimos. Nunca debemos subestimar su poder, especialmente en las pruebas más difíciles. Dios no siempre va a cambiar la circunstancia, pero Él cambiará tu corazón para que tú puedas enfrentarla. Cuando enfrentamos tormentas, en lugar de desesperarnos, debemos acudir al único que tiene el poder para calmar nuestro corazón y nuestra situación. Cuando Jesús está en tu barca, no importa cuán grandes sean las olas, Él sigue siendo el Señor de la tormenta. Y en Mateo 8:28, los demonios clamaron: si nos echas, envíanos a la manada de cerdos. Bien, dijo Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres, entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio. Las personas poseídas por demonios están bajo el control de uno o más demonios, y los demonios son ángeles caídos que se unieron a Satanás en su rebelión contra Dios, y ahora son espíritus malignos bajo las órdenes del diablo. Ayudan a Satanás a tentar a la gente para que pequen y poseen un gran poder destructivo, pero la autoridad de Jesús es superior a la de ellos. En esta historia nos muestran que Jesús no solo tiene el poder sobre la naturaleza, sino también el poder sobre el mundo espiritual. Cuando los demonios entraron en los cerdos, los animales se lanzaron al lago. Este suceso muestra la intención destructiva de los demonios. Si no podían destruir a los hombres, destruirían a los cerdos. Pero Jesús vino a liberar a los oprimidos y a traer restauración. Me encanta cómo lo dice Priscilla Shirer: donde quiera que Jesús pone el pie, el enemigo pierde su terreno. Entonces, no importa cuán atrapado te sientas, Jesús tiene el poder de liberarte y de restaurarte por completo. Salmos 10, del 1 al 15. Oh Señor, ¿por qué permaneces tan distante? ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? Con arrogancia los malvados persiguen a los pobres, que sean atrapados en el mal que traman para otros. Pues hacen alarde de sus malos deseos, elogian al codicioso y maldicen al Señor. Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Sin embargo, prosperan en todo lo que hacen. No ven que les espera tu castigo. Miran con desdén a los enemigos. Piensan: jamás nos sucederá algo malo. Estaremos para siempre sin problemas. Su boca está llena de maldiciones, mentiras y amenazas. Tienen maldad y violencia en la punta de la lengua. Se esconden en emboscada en las aldeas, a la espera para matar a la gente inocente. Siempre buscan víctimas indefensas, como leones agazapados en sus escondites. Esperan para lanzarse sobre los débiles. Como cazadores capturan a los indefensos y los arrastran envueltos en redes. Sus pobres víctimas quedan aplastadas, caen bajo la fuerza de los malvados. Los malvados piensan: Dios no nos mira, han cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que hacemos. Levántate, oh Señor, y castiga a los malvados, oh Dios. No te olvides de los indefensos. ¿Por qué los malvados desprecian a Dios y quedan impunes? Piensan: Dios nunca nos pedirá cuentas. Pero tú ves los problemas y el dolor que causan, lo tomas en cuenta y los castigas. Los indefensos depositan su confianza en ti. Tú defiendes a los huérfanos. Quiébrale los brazos a esa gente malvada y perversa. Persíguelos hasta destruir al último de ellos. El verso 1 de este salmo nos dice que Dios parece distante. ¿Por qué te escondes cuando estoy en apuros? El salmista expresa una pregunta universal: ¿dónde está Dios cuando nosotros sufrimos? A veces pareciera que Dios guarda silencio cuando en realidad Él está siempre presente, aunque no lo veamos. Charles Spurgeon decía que el silencio de Dios no es su ausencia, es una oportunidad para confiar en su sabiduría. Entonces, en los momentos de aparente abandono, debemos recordar que Dios nunca deja de obrar, inclusive en lo invisible. Imagina que entras a una habitación oscura. La oscuridad no es algo que puedas crear, sino simplemente la ausencia de la luz. De la misma manera, la maldad es la ausencia de la presencia de Dios en las decisiones humanas. Dios es luz, pero cuando los seres humanos eligen apagar esa luz y vivir lejos de su guía, se generan las sombras de la injusticia, el dolor y el sufrimiento. Dios nos dio libre albedrío para que eligiéramos amarlo libremente, pero ese mismo regalo nos permite también elegir el mal.
Entonces, la existencia de la maldad no contradice la bondad de Dios, sino que refleja la realidad de un mundo donde las personas tienen libertad de elegir. En los versos del 12 al 11 vemos el orgullo del malvado. Dice que con arrogancia persiguen a los pobres y piensan, Dios no me ve, Dios ni cuenta se dará. El salmista describe como los malvados aquellos que actúan con arrogancia, creyendo que sus actos quedarán impunes. Y hay mucha gente así, que piensa que quedará impune. Su error es pensar que Dios está indiferente. El orgullo del hombre lo engaña, al pensar que puede vivir sin Dios, pero la justicia divina siempre llega. En algún momento tocará su puerta. Aunque la maldad parezca triunfar temporalmente, Dios siempre hará justicia a su debido tiempo. Y en la última parte de estos versos dice, tú los tomas en cuenta y los castigas, en el verso 14. El salmista clama por la intervención de Dios con la certeza de que Él sí ve el sufrimiento y que Él actuará a favor de los indefensos. La justicia de Dios quizá es tardía, solamente para enseñarnos paciencia, pero nunca para olvidarse de nosotros. Cuando nosotros sentimos que somos invisibles para los demás, recordemos que Dios siempre ve, Dios siempre escucha y que Dios nos sostiene. Y Proverbios 3, del 7 al 8. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Yo creo que este proverbio es un pequeño jalón de orejas, porque es fácil creer que sabemos lo suficiente para resolver los problemas de la vida, pero Dios nos recuerda que su sabiduría es infinitamente superior a la nuestra. Y el problema de pensar que lo sabes todo es que nunca escucharás lo que realmente necesitas aprender. La humildad nos abre el corazón para recibir la dirección divina, mientras que el orgullo nos aleja de la voluntad de Dios. Si vas a comenzar a sentirte orgulloso por tu sabiduría o por la forma en cómo tú resuelves las cosas, mejor evita el orgullo y la autosuficiencia. Y por último, este verso que dice, Dios dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Este es un recordatorio de que cuando el toque de Dios viene sobre nuestras vidas, nosotros recibimos sanidad. ¿Estás orando por tu sanidad completa y total? Cuando nosotros dejamos nuestras cargas y preocupaciones en las manos de Dios, evitamos las angustias que pueden afectar nuestra salud y nuestro bienestar. Este proverbio nos recuerda que la verdadera salud del alma y del cuerpo provienen de reconocer nuestra dependencia de Dios, alejarnos del mal y confiar completamente en su sabiduría. Cuando más dependamos de la sabiduría de Dios, más encontraremos paz y fortaleza. Día 11, check. Nos vemos mañana para continuar con este reto de la Biblia en 365 días.